las venas frénicas inferior derecha, la renal a la vena cava inferior directamente, y la izquierda a la vena suprarrenal izquierda. Vamos entonces entrando ya a la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal, Cristian, ¿no? ¿Pasó? Al último. Sí. Sí. La cavidad abdominal, igual que la pared torácica, va a estar cubierta por el peritoneo parietal y las vísceras están cubiertas por el peritoneo visceral. También van a haber elementos del abdomen que no están cubiertos por el peritoneo. ¿Ya? Vemos la parte extraperitoneal, puede ser retroperitoneal o está fuera del alcance del peritoneo. Por ejemplo, la vejiga, solamente una porción de ella está cubriendo el peritoneo, pero no todo. Ya es extraperitoneal. Y la parte retroperitoneal están los riñones y el páncreas. Me quedé acá anterior en la clase pasada hablando de los órganos supramesocólicos e inframesocólicos. ¿Quiénes son los supramesocólicos? Todo lo que está por encima del intestino grueso, la porción transversa. ¿Qué cosa lo separa? El meso. ¿El meso qué cosa es? El elemento que lo nutre el intestino. Es el meso. Cada porción de intestino grueso tiene su propio meso. Repito, toda porción del intestino grueso tiene su propio meso. Por eso hablamos de meso apéndice, meso ciego, meso colon ascendente, meso transverso, descendente y sigmoides. Cada porción del intestino grueso tiene su propio meso. En cambio, el intestino delgado tiene un solo meso, que es el mesenterio. ¿Ah? ¿Muy claro? El intestino delgado tiene solamente un meso, que es el mesenterio, que se va a subdividir en dos porciones, sí. Pero, ¿qué cosa es el meso? El meso es un elemento donde atraviesan elementos vasculares y nerviosos que van a irrigar e inervar una porción del intestino. ¿Bien? Y ligamento es solamente un elemento de sugestión o de presión. Por ejemplo, ¿qué cosa es el ligamento? La condensación del peritoneo. El peritoneo es una serosa. Cuando se condensa este peritoneo se produce un ligamento. ¿Ya? Y el meso está cubierto por peritoneo visceral. Entonces, los órganos supramesocólicos son los que están por encima del meso transverso, por encima del meso que va a irrigar, va a inervar al colon transverso. ¿Quiénes son los elementos supramesocólicos? Hígado, esófago abdominal, estómago, ¿qué más? Duodeno, ¿qué más? Páncreas. Todos son supramesocólicos. Todos estos elementos van a estar irrigados por una gran arteria que va a dar tres grandes ramas. Esa arteria es como si fuese un botón que sale de la aorta. Ese es el tronco celíaco. De allí van a salir tres grandes ramas. Una que se va al lado izquierdo del estómago, la coronaria hepática izquierda. Otra que se va a dirigir hacia la derecha, la hepática común. Y la tercera que se va a ir hacia atrás, hacia el vaso, la arteria esplénica. Esas tres grandes ramas van a ser las que van a irrigar a todos los órganos supramesocólicos. ¿Sí? Pero vamos a ver en su división, porque cada porción de vísceras va a tener su propia arteria. El esófago ya hemos dicho que tiene tres porciones. La primera es la cervical, la segunda la más grande, la
torácica, y ahora lo que nos corresponde en el abdomen es hablar del esófago abdominal. Este esófago abdominal es el tercero en longitud. El más pequeño es el cervical. ¿Por qué? Porque ¿dónde se origina el esófago? La misma pregunta que hice en la clase pasada. ¿Dónde se origina el esófago? ¿A nivel de qué vértebra? A nivel de la sexta vértebra, y de la sexta vértebra a la primera torácica, ¿cuánto hay? Más o menos 2 centímetros, 3 centímetros. Esa es la longitud del esófago cervical. El más largo va a ser el torácico, ¿no? Que tiene a su vez 2 porciones. Una que va acompañada por la tráquea y otra que se encuentra libre. ¿Sí? Y la tercera porción es la que va a ingresar al abdomen. Esta porción podría ser aproximadamente entre 4 a 6 centímetros. Hay que ver de cada sujeto. ¿Ya? En algunos es extremadamente corto, 2 o 3 centímetros, especialmente la conferencia esofágica, son los que tienen el esófago corto del abdominal. Y esto puede producir el reflujo gasosefálico. Este es un dibujo, no es una foto. Lo vemos aquí como si fuese un tubo. En realidad no es un tubo, sino está aplanado. Porque la luz del esófago se va a hacer realidad cuando pase el bolo alimentario. Cuando pase el bolo alimentario, ahí vamos a ver que se forma la luz, se abre la luz. Siempre, como es un órgano musculoso, mucomusculoso, siempre va a estar colapsado. Es un dibujo. ¿Para qué es un dibujo? Para ver cómo abre la luz del esófago al pasar el bolo alimentario. Esto no es un verdadero esfínter. El cardias no es un verdadero esfínter, pero se comporta como tal. ¿Ya? Justamente porque no es esfínter, no es muy seguro en retener el contenido gástrico y por eso se produce el reflujo. Vamos a ver que la glucosa del estómago y la glucosa del estómago son completamente diferentes. Y va a haber una zona donde se diferencia. Una zona como si fuese un zigzag, como si fuese una corriente eléctrica que divide a la glucosa del estómago y la glucosa del estómago. Este es el ángulo cardíaco entre el esófago y el polo superior del estómago. Este ángulo debe ser así, agudo. No debe ser recto ni menos obtuso. Entonces la unión del esófago y el estómago se llama cardias. Por eso que se llama el ángulo cardíaco, no por corazón, sino por el cardias. Por eso se llama ángulo cardíaco entre el esófago distal y el polo superior del estómago. Un dibujo no es así, sino que queremos demostrar aquí cómo es la mucosa y cómo es la pared muscular, la circular interna y la orbital externa. La mucosa que siempre va a estar colapsada mientras no pase el bolo alimentario. Cuando el bolo alimentario va pasando, se forma la luz. Este es el ángulo cardíaco. Miren la mucosa del esófago, completamente lisa, muy suave. En cambio, la mucosa del estómago no tiene orden. No tiene orden. Acá nomás como que se alinea a esta porción, se le conoce como el canal de los líquidos. ¿Verdad? Y acá la línea Z tiene diferencia a la mucosa del estómago del estómago. Y para ver la irrigación del esófago, esta porción distal tiene irrigación segmentaria. La irrigación
Cuando hay una atresia esofágica, no podemos elongar mucho esta porción porque estas arterias se van a romper, ¿verdad? Entonces se produce sangrado. En la atresia esofágica, cuando el esófago no tiene continuidad con la parte distal, puede tener una comunicación en la parte distal con la tráquea. Y la parte proximal está cerrada. Esa es la mayor cantidad de las atresias esofágicas. Más del 85% de las atresias esofágicas con fístula traqueoesofágica distal se van a presentar en mayor cantidad de atresias esofágicas. Pero hay otros tipos de atresias esofágicas que no es competencia ahora de explicar. Pero les digo que cuando hay una atresia esofágica, lo más común es que el extremo proximal y el distal tiene una continuidad con la tráquea. El esófago distal, ya hemos visto el torácico y el cervical tienen irrigación común. La parte cervical tiene irrigación común con la tráquea. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel del ángulo de Luis. Hasta allí va a tener una irrigación común con la tráquea. Una vez que se independiza de la tráquea, ya la irrigación pertenece exclusivamente a arterias directas, de la aorta. En la parte distal va a salir de la arteria gástrica izquierda una rama que se va a la parte distal del estómago. Asciende, esa es la esofágica inferior. Repito, de la arteria gástrica izquierda va a salir una rama para irrigar a la parte distal del esófago, de la esofágica inferior. Las venas van a tener el recorrido inverso a las arterias. Esta sería la vena esofágica inferior, que puede ir aquí a la coronaria izquierda o también ascender por parte de las venas, ¿cómo se llama? Venas aquí, ácidas, venas ácidas, la cervical izquierda, ácida derecha. Aquí sería la hernia ácida izquierda y aquí sería la ácida superior. El estómago es un gran depósito de los alimentos. Allí se van a emulsionar los alimentos. Todo lo que nosotros ingerimos, líquidos o sólidos, va a llegar al estómago y ahí va a cumplir una homogenización de los alimentos para que puedan pasar de forma progresiva por las operaciones constantes del estómago y llevarlos al duodeno. Entre el estómago y el duodeno sí hay un verdadero esfínter. Entre el estómago y el duodeno sí hay un verdadero esfínter. Ese esfínter se llama esfínter pilórico. Normalmente este esfínter tiene una longitud de 0,5 a 0,8 milímetros de centímetros. O sea, de 4 milímetros a 8 milímetros. Eso es lo normal. Y su pared no es más de 3 centímetros, 3 milímetros de grosor. La pared propia del píloro no es tan grande. Pero en algunos lactantes podemos encontrar un píloro así, hasta de 3 centímetros de longitud y de grosor 0,8 centímetros. ¿Qué sucede con eso? Que la mucosa es colapsada, es apretada, comprimida, no deja pasar el contenido gástrico al esófago, al duodeno. Entonces, ¿qué hace el niño? Vomita, inmediatamente quiere mamar. ¿Por qué? Porque nada de lo que ha ingerido
sigue con hambre. ¿Cómo lo hacemos el diagnóstico? Primero la historia que viene. Primero empezó un vómito suave, como que regurgitaba, y cada vez el vómito se hace más explosivo. Sale con un chorro. Termina el altar, inmediatamente vomita. Entonces uno lo examina al niño y espera, mirándolo el abdomen, la regulación. El estómago comienza a rotar igual que una víbora y comienza a desplazarse igual de derecha a izquierda. La regulación. Y cuando se contrae, lo podemos palpar. Podemos palpar entre el reborde costal y el reborde del recto derecho de esa unión, podemos palpar la oliva pilórica. En el momento que está contrayéndose, ahí lo podemos palpar. El diagnóstico es con el informe, ver cómo vomita, por ver cómo recta el estómago en la pared abdominal y palpando la oliva. Queremos asegurar, podemos pedir una ecografía y se confirma el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, igual que en apendicitis, el diagnóstico es clínico, con la sintomatología que nos presenta y con lo que nosotros podemos objetivar y con lo que nosotros podemos palpar. El estómago es una cavidad hueca, como si fuese un calabazo. Los conocemos, muy bien a los calabazos. Los que vienen de Chiclayo o de Piura, Tumbes, conocen el calabazo. Ocupa la región epigástrica, que hemos visto en la clase anterior, y por encima de la cicatriz umbilical. Actúa para homogeneizar los alimentos y de ahí va a pasar a la alimentación. Tiene dos curvaturas, una curvatura menor superior y una curvatura mayor inferior. La curvatura mayor va a terminar hacia la izquierda en el colon o el fondo gástrico y la menor va a terminar hacia el píloro, presentando una muesca o una depresión. Esa era la escotadura angulares. La escotadura angulares. La porción donde recibe el estómago al esófago se llama el cáliz. El fondo gástrico, les he dicho, es la parte más alta. Y la parte más pequeña está relacionada con el antropiloide, el cuerpo, la parte entre cardias y el pino. Tenemos el cardias, unión del estómago, el fondo gástrico. Acá tenemos las fisuras angulares, hasta acá el cuerpo, hasta las fisuras angulares y hasta acá es el cuerpo. Acá, en esta línea, desde la introducción del estómago en el estómago, que se cambia, hasta las fisuras angulares del cuerpo. Acá la curvatura menor, todo es la curvatura mayor. Antro es como si fuese un embudo que va a dirigir el pedido gástrico hacia el duodeno. Este es el píloro. Este es el píloro, no más de 5 milímetros de longitud. Y el grosor más o menos 3 milímetros. La pared. Tiene un componente muscular diferente a todo el resto de su ejercicio. Tiene la capa longitudinal externa, pero tiene todo. Circular interna, pero tiene todo, pero tiene otra capa que es oblicua o helicoidal. Esa capa es lo que forma a la glucosa.
cuestión filórica, la cuestión mancha, y continúa con el producto filórico, el píloro. Pero ya el píloro no le corresponde al estómago. ¿Ya? El píloro ya no le corresponde al estómago, el estómago y el rodeo. Es un verdadero esfínter. Porque la mucosa no es el píloro, solamente está vacío. Este es una persona normal. Pero cuando hay el píloro, vamos a ver que es una tremenda oliva, por eso se llama oliva pilórica. Y este es el canal de los líquidos. Aquí, como la mucosa se alinea formando un canal. Pero todo el resto, miren, es tremendamente diferente. Cuando uno hace cirugía de estómago, es la parte más, entre comillas, más fácil de suturar. Luego, poder una línea sutura insuficiente, porque estas capas musculares permiten que se pueda recuperar más rápidamente el intestino. Aquí es un dibujo también, pero aquí se está haciendo como si fuese una hernia. Esto es para demostrar que está separado el estómago del colo transverso. Acá lo que lo separa es el epíclo. El epíclo, ¿qué cosa es? Es como un delantal que nace de la curvatura mayor del estómago, una hoja anterior, y la hoja posterior nace de acá de esta peña, de aquí a la derecha del colo, con dos hojas, como si fuese un delantal, una bolsa. Esa bolsa protege a las vísceras. Epíclo. La irrigación de los órganos supramesocólicos va a depender de este tronco que comenzaba a decir, el tronco serial. La primera arteria es la gástrica izquierda, que se va a la curvatura menor del estómago, hacia la izquierda. De donde sale, luego nace la gástrica derecha, y luego la gastroduodenal, gastropicroica derecha, pancreatoduodenal, y la tercera tiene que ser la esplénica. Pues una es la gástrica izquierda, que se va a ir hacia la curvatura menor del estómago. Hepática común, que va a subdividirse. Una gástrica derecha, una gastroduodenal, gastropancreático derecha y pancreatoduodenal. Todas estas ramas son subramas de la hepática común y va a terminar en hepática propia. O sea, me falta aquí una arteria en hepática propia que es rama de la misma hepática común. O sea, la rama terminal de la hepática común va a ser hepática propia. La tercera rama, gran rama del tronco se llama esplénica, que también va a subdividir una gastropicroica de la izquierda y las gástricas cortas, que se llama cortogástrica. Acá tenemos un dibujo de lo que es el tronco celíaco. El tronco celíaco les decía que es como si fuese un botón que se desprende del aorta. No tiene cuerpo. Es una prolongación, una protrusión de la aorta, de donde emerge esa primera rama que se va hacia la curvatura menor. Es la gástrica izquierda, la gástrica izquierda, que tiene una rama que se va hacia el esófago, esofágica inferior. Acá otra rama que se va hacia el fondo gástrico y esta que se va a la curvatura menor del esófago. Acá tenemos a la hepática común. Hepática común primero para esa ranita, que es la gastroduodenal. Solamente este pedacito es la gastroduodenal. De la gastroduodenal va a salir dos subramas. Una es la gastropicroica derecha. La otra es la pancreatoduodenal. Pancreatoduodenal que se subdivide una rama anterior y otra posterior.
repito, va a salir primero esta rama. Esta es la común va a salir esta, la gastrodenal, y de la gastrodenal va a salir dos subramas, la gastroepiploica derecha y la pancreatodenal. Pero va a haber otra ramita más que va acá a la curvatura mayor del estómago. Le llamamos la pilórica o coronaria estomática izquierda, derecha. Pilórica o coronaria estomática derecha. ¿Verdad? ¿Por qué pilórica? Porque se dirige hacia el pilo. Repito, hepática común, gastrodenal, pilórica, y aquí está la hepática porta. Como rama terminal, hepática porta. Esta rama, la gastrodenal, se subdivide en dos: gastroepiploica derecha y pancreatodenal, que a su vez se subdivide en dos, una rama anterior y otra posterior. ¿Para qué? ¿A dónde van esas subramas? Van a irrigar la primera y la segunda porción del duodeno, pancreatodenal superior, anterior y posterior, van a irrigar la curvatura al bulbo duodenal y la segunda porción. Y como aquí está incluida la cabeza del páncreas, pues por eso se llama pancreatoduodenal superior. Va a haber otra inferior que no nace ya del tronco celíaco, sino nace de la mesentérica. Y la tercera rama del tronco celíaco va a ser esta, la esplénica. Pero la esplénica también va a tener ramas, y una de sus grandes ramas es esta, la gastroepiploica izquierda, que se van a acomodar con la derecha para irrigar a la curvatura mayor del estómago y también al epiclo mayor. Les dije en su momento que el epiclo mayor van a ser de la curvatura mayor del estómago, y también la otra va a entrar de la tenia media del colon vertebroso. Entonces, por eso se llama gastroepiploica, porque va a llegar al estómago y también al epiclo. Igualmente, gastroepiploica derecha, que llega al estómago y también al epiclo. Antes de llegar a su destino, que es el vaso, va a dar esta rama que se llama el fondo gástrico. Estos son los vasos cortos. Vasos cortos van a llegar al fondo gástrico. Y previamente también va a dar una gran rama para llegar al cuerpo del páncreas, al cuerpo del páncreas, la pancreática magna. ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Voy a repetir. Coronaria estomática izquierda, se subdivide al esófago, que es la página inferior, y viene hacia el cardias, y otra rama hacia la curvatura menor del estómago. Gástrica izquierda. Hepática común, dos ramas, una la pilórica, la curvatura menor del estómago, se anastomosa como izquierda, la otra la gastroduodenal. Esta porción pequeña es la gastroduodenal, algo así como la coronaria izquierda, ¿recuerdan? Pequeña, rápidamente se divide en dos ramas, una la gastroepiploica derecha y otra la pancreatodenal. La pancreatodenal, dos ramas, una anterior y otra posterior. ¿Para qué? Para llegar al píloro, al duodeno, a la primera porción y a la segunda porción, pancreatodenal superior. La esplénica, que dirige por detrás del estómago, da una gran rama para el páncreas, que vamos a ver con los huevos de páncreas, la pancreática magna. Luego, antes de llegar a su destino, que es el vaso, va a dar esta gran rama para dirigirse por la derecha, gastroepiploica izquierda. Unas ramas cortas hacia el fondo gástrico, y recién va a llegar a su destino, que es el vaso.
poco confirmar lo que estamos diciendo. Esófago, áreas, unión del estómago, fondo gástrico, cuerpo, desde aquí el fondo gástrico hasta el antro pilórico. El antro pilórico es una depresión, es un ángulo, que se llama fisura angulares. Antro, la presión, como si fuese un embudo para el ingreso al pico. Aquí estamos estigmatizando a la arteria esplénica, detrás del estómago, y llega más. Pero antes de llegar al vaso, a esta gran rama que se ubica a la derecha, vaso pública derecha, los vasos cortos y la esplénica, la pancreática mayor, amplia. Es una disección que se demuestra lo mismo. La mano izquierda, hepática, la mano izquierda. Aquí, hepática común. Esa es la gastroduodenal. Esa, gastroduodenal. Y aquí va a salir la gastroepiploica derecha y la pancreatoduodenal. Y luego ya va a salir la arteria hepática propia. Esta viene a ser la esplénica, detrás del estómago. No vemos a la pancreática porque no vamos de partes, pero aquí la gastroepiploica izquierda, los vasos cortos y la esplénica, lo que me he dicho. El drenaje venoso es paralelo a lo que hemos hablado de arterias, pero en sentido opuesto. Mientras las arterias van, las venas regresan. Generalmente de vena del sistema portal. Para que tengan esto, vamos a ver después lo que es el drenaje de todo el sistema venoso correspondiente al tronco cerebral. La gástrica derecha, izquierda, a la vena corta, la epiploica derecha, a la vena mesentérica superior, y la epiploica izquierda, a las venas cortas de la esplénica. Vamos a avanzar un poquito para que puedan entender. Esta es la vena corta. ¿De dónde se forma la vena corta? De la arteria de la vena esplénica y la arteria mesentérica inferior. Se unen y forman este tronco. Es el tronco espleno-mesentérico. Y se van a unir a esta gran vena que corresponde a la arteria mesentérica superior. La unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesentérico se va a formar la vena corta. La vena corta, ¿a dónde drena? Drena al hígado. Drena al hígado. Y el hígado tiene su propia irrigación. Tiene irrigación propia, la arteria hepática, y va a tener irrigación venosa por parte de la vena corta. ¿Qué cosa hace la arteria hepática? Le da alimento, le da oxígeno. Y la vena corta, ¿qué le lleva? Trabajo. Lleva trabajo al hígado. Todo lo que nosotros hemos ingerido va a absorberse del tubo digestivo y va a atravesar por la vena corta. La vena corta va a llegar al hígado, se va a dividir, muy semejante a la división de la arteria hepática, pero para darle trabajo al hígado. Para fraccionar todos los alimentos que nosotros hemos ingerido, que va a funcionar en glucosa. La glucosa es la que va a llegar a la vena cava inferior. El intestino delgado, opciones, el tubo veno, es el 12 dedos, tubo veno, 12 dedos.
3 porciones. ¿Cuántas porciones? Tiene 4 porciones, el modelo 4 porciones, el bulbo duodenal, porción descendente, la transversa y la ascendente. Es como una C, ¿sí? Como una C. Bulbo descendente, transversa y ascendente. El dielino e hilo son los más grandes, llegan hasta 6 a 7 metros de longitud. Se va a dividir en 2 porciones: el dielino hacia la izquierda, arriba y a la izquierda, y el hilo hacia abajo y a la derecha. ¿Cómo sabemos que un asa es hilo o un asa es hilo? El dielino va a tener el diámetro externo más grueso, va a tener la pared más gruesa, pero su luz es más estrecha. Entonces va a haber luz. ¿Por qué? Porque sus pliegues mucosos son tremendos, como abanicos que se interdigitan. De esa manera la luz prácticamente se cierra y a veces se produce atresias. Atresias significa que se cierra el vestido. Y en cambio el hilo, vamos a ver que su luz es mucho más amplia, pero su diámetro externo es menor, su pared es más delgadita. Siempre hago una comparación burda para que me entiendan. Al dielino lo considero como el corduroy. ¿Cómo es el corduroy? Grueso, ¿no? Con pelusa, pero invertido. Y en cambio, el hilo es como un satén. ¿Cómo es el satén? Suavecito, ¿no? Algo así. En la práctica, quiero que vean ustedes cómo es el dielino y cómo es el hilo. No lo vamos a poder diferenciar dónde termina el dielino y dónde empieza el hilo, pero sí vamos a poder observar en 2 porciones equidistantes, una porción dielional y otra porción ilial. ¿Cuál es el objetivo o por qué tiene esta naturaleza el dielino? ¿Cómo llegan ustedes acá a la facultad? Cuando se levantan temprano, ¿cómo encuentran el tráfico? Si se levantan a las 8, ¿cómo encuentran el tráfico? Algo así es el dielino. Los pliegues mucosos se interdigitan, van a disminuir el peristaltismo, van a disminuir el pasaje de los alimentos, van a tener dificultad a los alimentos para poder atravesarlos. ¿Para qué? Para absorber las sustancias de cadenas cortas. Por eso se habla de absorción alta y absorción baja. ¿Ya? Todos los alimentos de cadenas cortas se absorben en el dielino y las cadenas largas necesitan más tiempo para poder absorber. Y eso lo va a hacer una cosa que es más interesante, más mala, en el hilo. Entonces, esas diferencias las vamos a relatar. Modelo 12 centímetros, pero más o menos son 24, 20 centímetros de longitud del cubo. Es más corta, más ancha y fija. Está fijada a la pared posterior. La primera porción es la más libre. La primera porción es la más libre. Ese es el bulbo duodenal. La segunda y la tercera y cuarta porción son las que están fijas a la pared posterior. El bulbo es el más pequeño, el más dilatado, el más delgado, el que recibe justamente la presión del estómago, el chorro recibe cada contracción del estómago, lo dilata al duodeno.
porción, parte de ello no tiene cubierta del peritoneo. Es extraperitoneal. Está pegada a la pared posterior al pilar derecho del diafragma, directamente. ¿Ya? Ese musculito que lo une a la pared posterior se llama el músculo de Graves. Músculo de Graves. ¿Por qué es importante la descendente? Porque allí va a desembocar el producto del hígado y el producto del páncreas. ¿Qué cosa produce el hígado? La bilis. Vamos a hablar todavía de la bilis. Pero ¿qué produce? La bilis. ¿Y qué produce el páncreas? Enzimas pancreáticas. Dos conductos que se unen para desembocar en el segundo o segunda porción del modelo. La tercera porción cruza los vasos mesentéricos, la arteria mesentérica y la vena mesentérica superior. La cuarta, ya les dije, que es la porción más profunda que se adhería a la pared posterior y no está totalmente cubierta por peritoneo. De ahí se va a desprender el yeyuno. De la cuarta porción del modelo se va a desprender el yeyuno. Aquí entonces el yeyuno nace de la porción distal del modelo, como que se desprende del modelo. ¿Qué cosa lo fija? Una condensación del peritoneo parietal que le hace un ligamento. Ese ligamento se llama ligamento de Treitz. Esa condensación del peritoneo parietal entre el yeyuno y el ilio se llama ligamento de Treitz. Y ya les había dicho que un músculo también lo une a la cuarta porción hacia el pilar derecho, también llamado músculo de Treitz. Y ese ángulo que se forma, este viene a ser el duodeno y este viene a ser el yeyuno. Se forma un ángulo. Ese ángulo se llama el ángulo yeyuno duodenal, ángulo yeyuno duodenal o ángulo de Treitz, o yeyuno duodenal. Entonces, en la segunda porción les he dicho que va a ingresar el colédoco formando la polla de Butler o carúncula mayor. No solamente el colédoco pertenece al hígado, sino que el colédoco va a recibir al conducto pancreático y solo una sola desembocadura. Esa desembocadura se llama la polla de Butler o carúncula mayor. Este es el píloro, y ya no le corresponde al estómago, es una válvula entre el estómago y el bulbo duodenal. Desde la segunda porción del duodeno vienen sus pliegues mucosos como horizontales, no tan amplios, pero sí son anchos. Y acá estaría la ampolla de Butler. Este edificio sería la ampolla de Butler. A esta se llama carúncula mayor, porque acá arriba también hay una pequeña desembocadura de otro conducto del páncreas que es el conducto de Después vamos a hablar de páncreas, solamente es para complementar lo que les estoy diciendo. Es el conducto de Santorini y es el conducto pancreático, y es el colédoco. Los dos vienen, el pancreático común con el colédoco se unen para desembocar aquí en la segunda porción del modelo. Eso conforma la carúncula mayor, y esa desembocadura de este otro conducto es la carúncula menor. Primera porción bulbo, segunda porción descendente, tercera la transversa y esta es la cuarta porción ascendente. Y aquí tienen el ligamento y el ángulo de Treitz. Ligamento es la depresión del peritoneo. Ligamento. Está fijando al duodeno, al yeyuno hacia el duodeno. Y el ángulo es el ángulo de Treitz. Ángulo y
intralunar, dentro de la pared del intestino del duodeno, que va a desembocar el producto en el duodeno. Y los dos desembocan en una sola orificio, la pulmonar. Después voy a hablar de hígado, solamente como para complementar, estamos poniendo estas imágenes, ¿ya? Repito, el coledo o el ducto pancreático se van a fusionar dentro de la pared del intestino, no dentro de la cavidad, sino en la pared, ¿ya? Y que se ponga un solo orificio que es la carúncula. ¿Por qué entonces hablamos de arteria pancreato-renal? Porque el páncreas está adherido al duodeno. La irrigación de la cabeza del páncreas también va a irrigar al duodeno. Y van a haber dos arterias pancreato-renales, superior, que hemos hablado ya, y la inferior, que vamos a hablar en su turno. Entonces vamos a iniciar en el ángulo de 1 por el ángulo de 3. Ahí empieza generalmente hacia el lado izquierdo, y de ahí se dirige de izquierda a derecha. Todo lo que va a unir, todo lo que va a irrigar al intestino delgado se llama mesenterio. Todo lo que va a irrigar, todo lo que va a innervar al intestino delgado se llama mesenterio. ¿Cuántos vídeos? Más o menos 6 vídeos. Son las alas intestinales y lo vamos a diferenciar por su diámetro externo y su pared. Su pared del velludo, que es mucho más gruesa que el vidrio. Así se ven más o menos las asas. Estas asas que están hacia la izquierda y hacia arriba son las de mayor grosor, de mayor espesor, más espesas, más duras. En cambio, acá son más delgaditas, más finitas. Y va a terminar aquí desembocado en la tenia interna. Ustedes ven la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino grueso, todas las capas longitudinales que están cubriendo la superficie del intestino delgado se aglutinan en una tenia anterior, una tenia interna y una externa. Esta tenia es muy importante en caso de cirugía para identificar el apéndice. Aquí no está viendo el apéndice acá. Es un dibujo. No está dibujado el apéndice acá. ¿De dónde se origina el apéndice acá? De acá, en la confluencia de las tres tenias. Tenia anterior, tenia media y tenia medial. La confluencia de las tres tenias, de ahí se origina el apéndice acá. El apéndice acá, como nosotros operamos, no siempre lo vamos a encontrar llamando la atención. Si en el caso hay que buscarlo. Generalmente lo encontramos dentro de los bienes, o a veces está detrás del cielo, a veces lo encontramos empezándose con la vesícula. Entonces, nuestro norte es encontrar el inicio de esa tenia, la tenia anterior. Encontrando la tenia anterior, ya podemos identificar dónde está la apéndice. Hay mucha dificultad en hacer el diagnóstico de apendicitis. Hay mucha dificultad en hacer el diagnóstico de apendicitis, especialmente en niños. ¿Por qué? Los que no conocen, no saben que hay apendicitis en niños. La apendicitis en niños no podemos encontrar en lactantes. El lactante no te dice que es de agua. El lactante solamente puede irritar, nada, no, la sacia. Está como el monito de brazo en brazo, no quiere lactar, no, coge el pezón, coge el biberón y lo suelta. Ya no lo podría y lo suelta, pero quiere que alguien lo calme. Y ese es un dolor por apendicitis.
dolor, disminución del apetito, hiporexia. Y después de unas 6 horas, 7 horas, quiere vomitar, náuseas, hasta que ¡pum! Y me vomita. Esas 3 cosas hacen el diagnóstico de apendicitis. Pero ¿cómo hacer el diagnóstico de una cáncer de preescolar? Con la identidad. Es característico en los preescolares que ya van al nido, pueden ser los chicos más entusiastas, que van corriendo, se meten al salón. Ese día que está con un dolor apendicular, ya no quiere ir a colegio. Lo dejan ahí con dificultad y se va a un costado, ahí sentado, no quiere participar, no participa en nada. ¿Por qué? Porque el dolor por apendicitis te saca del ambiente que te encuentras. Podría ser que uno de ustedes ahorita esté con un dolor abdominal o apendicitis, no me está escuchando, está en su mundo, no escucha, no ve nada, no como muchos están discutiendo, ¿no? Pero cuando el dolor abdominal quiere que ya termine la clase y irse. O alguien que está en una fiesta, está presente físicamente, pero no baila, no toma. Pues, alguien va a sacar a bailar a una chica, no baila. Entonces, ¿para qué viniste a la fiesta si vas a bailar? ¿Por qué? Porque está fuera del ambiente que se encuentra. Está con el dolor, quiere que pase las horas, está mirando el dolor. No quiere participar en todo, pero eso está participando. Eso es sacar del ambiente que es un dolor que empieza y no para, sigue. Después de unas horas, gana de vomitar, vomita 1, 2 veces y recién lo llevan a la emergencia. ¿Por qué lo traen? Por vómitos. Un epimético. Le calma el vómito, pasa unas horas, ya está bien, ya nomás. Después regresa nuevamente, después de 6 horas regresa nuevamente, porque está vomitando mal verde. Recién ahí lo examina. ¿Por qué no se hace el diagnóstico de apendicitis? Porque no se sabe examinar. No se sabe examinar. No examina. No solamente el dolor abdominal es por apendicitis, pero un dolor abdominal que empieza, que te despierta, estás dormido y te despierta. ¿A qué hora te dolor? A las 5 de la mañana. ¿Por qué dice a las 5 de la mañana? Porque prendí la luz y vi que era de las 5. Es un dolor que no lo tenías antes y que lo presentas de repente y que no para. Sigue. Para cuando cometemos una estupidez de darle la presión. Ahí para por unos 20, unas horas y después continúa el proceso. Por eso que se retarda en hacer el diagnóstico de apendicitis. Y tenemos que operar a un niño con razón, significa que el apéndice se perforó y los intestinos pueden entregar al apéndice. Eso se va a hacer. Entonces, cuando alguien está bien y de repente empieza con un dolor intenso, no sé qué comía con los pesos para controlar, dolor intenso, no para, y después de unas horas ya no quieres comer, porque a nadie le gustaría que esté comiendo el pez, ¿no? No quieres comer, hiporexia, náuseas. Este conjunto de vasos nace de esta arteria que ya no pertenece al túnel mesocólico, sino al inframesocólico. ¿Quién es? La arteria mesentérica superior, que tiene ramas izquierdas, también ramas derechas, y va a terminar en este tronco ilio biseco apéndico córtico. Ilio, ¿por qué? Porque va a la parte terminal del ilio.
Guisemos, porque van dos arterias, una adelante y otra atrás al cielo. Y cónica, la parte proximal del colon. Pues las ramas son, se llaman arterias intestinales, el conjunto intestinal. Las más altas se llaman diagonales y las más distantes son las ilianas. Ustedes ven que hay diferencias entre los arcos que forman estas ramas. Miren los arcos, 1, 2 y salen las arterias terminales. Pues las arterias que llegan al intestino llegan por después de una horquilla. A esta función se le llama rama mesentérica y esta es la antimesentérica. Antimesentérica porque las dos arterias se van a unir. Y esta es la mesentérica porque está originándose por las venas rectas. Y la parte que está bien, aquí eran los arcos más grandes, acá son más pequeños, pero son más arcos. 1, 2, 3, a veces hasta 4 arcos y después ahí salen los arcos. Entonces, en la porción proximal, el uno va a tener los arcos arteriales más grandes. El hilo va a tener los arcos arteriales más delgados. El yeyuno va a tener el diámetro más grande, pero la luz interna va a ser menor. Acá va a ser el diámetro menor, pero la luz va a ser más amplia. La pared es más gruesa, el yeyuno, ¿por qué? Porque tiene los pliegues mucosos amplios, son panteletas. Y en cambio, el caño, cosa que bien clara. Porque esas son las grandes diferencias. Otra diferencia también es los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son mucho más amplios al revés aquí en el yeyuno y en el hilo son menos. Hay una patología que se llama adenitis mesentérica, un dolor muy semejante a apendicitis, un dolor intenso, pero dolor intenso. Una vez oportuna con apendicitis, pero el diagnóstico real se hace en los casos, demostrando que hay nódulos linfáticos grandes en el hígado, por eso se llama adenitis mesentérica. Mesentérica superior, miren, tremenda arteria, esto es algo, un tremendo algo, y esta es una disección. Miren los arcos del yeyuno, tremendos, y en cambio aquí en el hilo, bien pequeños. ¿No? Las diferencias entre yeyuno e hilo. ¿Cuál es la diferencia entre las arterias intestinales? ¿En cuáles son los arcos arteriales más grandes? ¿En dónde hay más nódulos linfáticos? Ahí tienen. ¿Qué porción es esa? Estos grandes pliegues mucosos. Estos grandes pliegues mucosos los caracterizan justamente al yeyuno. Casi toda la luz del intestino tiene estos pliegues. Y esos se interdigitan, entonces la luz se diluye para que se puedan absorber los elementos de cadena. A eso se le llama entonces absorción alta. Alguna vez a sus parientes o a ustedes mismos lo tienen encontrado y les he dicho, vamos a iniciar la vida oral primero con agüita y progresivamente dieta blanda y dieta completa. ¿Por qué? Cuando hay el intestino que no funciona, le damos agüita para que se absorba. O alguien estuvo con una hepatitis y tiene que darle alimentación alta. ¿Qué le van a dar? Azúcares, frutas, jugo de fruta. ¿Por qué? Porque queremos que
descanse el hígado. Le vamos a dar de frente dextrosa. Dextrosa se llama la fruta. Entonces se va a dividir en dos moléculas que la tiene la glucosa. La sacarosa, dos moléculas de glucosa. No le vamos a dar nada de grasa porque no puede absorber todo el hígado. Entonces, ojo, esta es una mucosa del yeyuno. Los pliegues son amplios, anchos y frondosos. Miren esto. Por eso me parece una cerita de un satélite. Y miren los arcos, los papillos. Por la tener las fotos. Vamos a revisar ahora. Miren los arcos. Tremendo arco. Entonces la diferencia entre el hilo y el hilo, en primer lugar, la pared gruesa. La diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso se aglutina la capa longitudinal en las tenias. Estas cintas del músculo longitudinal de la tenia y estas abolladuras son las articulaciones y las otras son las articulaciones. ¿Por qué se forma esto? Porque no hay capa longitudinal en toda su superficie. Pues se aglutinan como más esas articulaciones. Austras, esas articulaciones. Austras, la presión y esa articulación, la prominente. Se llama la tenia anterior. Internamente la tenia es del meso. Y la pelvis también tiene su peso pelvis. El ciego tiene su meso, el meso ciego. El colon ascendente tiene su meso, el meso colon ascendente. Ya hemos hablado de meso transverso. El intestino descendente tiene su meso. El sigmoide tiene su meso. El que no tiene meso es el recto. El recto no tiene meso. ¿Ya? ¿Hasta dónde es sigmoides? Sigmoides es hasta dónde termina de diferenciarse la tenia. Cuando la tenia dice rompan filas, se abren todas las tenias, ahí termina el sigmoides. ¿Por qué? Porque ahí está cubriendo a todo el recto. Hasta acá es sigmoides, hasta el recto. Aquí las fibras longitudinales a dispersarse para cubrir toda la superficie del recto. Ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y este es el recto. Hasta acá vamos a hablar ahora. Y esto lo vamos a llamar las próximas. Entonces, la diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso es que en el intestino grueso las tenias vienen a formar parte de las fibras longitudinales que se han aglutinado. Otras cosas que vamos a ver también son los apéndices epicloicos. Estos aretitos son los apéndices epicloicos. Estos apéndices epicloicos son mucho más grandes acá en el sigmoides. Por eso se diferencia también del resto. También los aretes, los apéndices epicloicos. Hay en algunas personas, especialmente gente que vive en las alturas, se alimenta de granos. Entonces, el sigmoides se hipertrofia. La gente de culo sufre de cólulos en sigmoides. El sigmoide es tan grande que se acumula, produce una obstrucción.
Muchos mueren por eso. Los tifoides, eso lo encontramos acá, en el cielo. Entonces hay que diferenciarlo con los apéndices temporales. Y como repito, el cielo lo vamos a ubicar buscando esta tenia, la tenia libre. Aquí la tenia anterior, aquí se va a hacer inferior. La tenia transversa que estamos viendo acá, libre, que corresponde a la tenia externa, lateral. ¿Sí? Y de acá van a ser el equipo mayor, la hoja posterior, que va a originar de acá esta tenia transversa. ¿Okay? La otra hoja de donde nacía, la otra hoja anterior de donde nacía, la curvatura mayor del estómago. Por eso que había las arterias gastroepicólicas, izquierda y derecha. Entonces, la hoja anterior nace del estómago, la hoja inferior de la tenia transversa. ¿Cuál es su función del intestino grueso? El intestino ilio va a desembocar en la tenia interna, abriendo originalmente y después abre la capa circular. Abre originalmente y después la capa circular. Por eso que es una verdadera válvula. Entre el ilio y el ciego hay una válvula, la válvula iliocecal. Se abre primero la capa original de la tenia y después la capa transversa, la parte interna. Entonces, se abre, se cierra, ya no puede regresar. No regresa el contenido del cielo al líquido, porque las válvulas se cerran. Entonces, desembocadura del ilio en el ciego, en la tenia interna. La tenia del meso, la tenia que está siendo irrigada. Cada porción del intestino delgado, del intestino grueso, tiene su meso. Meso ciego, el meso apéndice, mire, el apéndice tiene su meso. Y nace de acá. Esta arterita es rama del tronco, ilio biseco apéndico cólico. Ilio biseco, secal anterior, secal posterior, apendicular y cólica inferior. Ese tronco, la rama terminal de la arteria mesentérica superior. El tronco ilio biseco apéndico cólico. Esta terminación de esta arteria puede producir problemas en el caso de una cirugía. Si nosotros tenemos que resecar el ilio, tenemos que darnos cuenta de evitar de lesionar el tronco. Si nosotros cuidamos el tronco, dejamos sin liberación al hilo terminal, al apéndice del cielo y también al polo proximal. Entonces, la cirugía de esta columna tiene el punto crítico de Tebes. Punto crítico de Tebes. El tronco ilio biseco apéndico cólico. Les dije que la arteria mesentérica superior también tenía ramas derechas, ¿cierto? Las judiciales eran las izquierdas y las derechas, ¿cuáles eran? La cólica derecha y la cólica media. Ninguna de las arterias cólicas termina directamente en el enlace intestinal. Ninguna de las arterias del intestino grueso van a desembocar directamente en la porción que les corresponde. No, que primero forman un arco y de ese arco salen las arterias rectas. Ninguna de las arterias cólicas van directamente a la zona correspondiente. Va a jugar primero un arco. Entonces aquí nos falta la cólica derecha y la cólica media. La mano voy a secar, miren. Pues se ponga acá. El velludo se acerca acá. Va a cerrar. ¿Por qué? Porque ya no está entrando contenido.
contenido. Si estarían esperando contenido, estarían abierta mejor que nosotros. ¿Por qué se produce la apendicitis? Porque se irrita este orificio, es el ingreso al apéndice. Ingresa y sale el contenido fecal. Ingresa y sale el contenido fecal. Cuando hay un proceso inflamatorio, se cierra esta luz. Al cerrarse esta luz, todo el contenido que estaba dentro del apéndice comienza a proliferar rápidamente. ¿Por qué? Porque son bacterias anaerobias. Las bacterias anaerobias no necesitan oxígeno para multiplicarse. Entonces se puso un terreno especial para poder multiplicar. Y comienza a ir de adentro hacia afuera. Primero se necrosa la mucosa, después se necrosa la pared muscular y después se peritoneum. Cuando se perfora el peritoneum, ¿qué te produce? ¿Por qué? Porque se cierra la luz. En el proceso infeccioso se cierra la luz y todas las bacterias comienzan a proliferar y comienzan a ir hacia de adentro hacia afuera. Aquí estaría la arteria interna y esta es la arteria lateral que estamos viendo por dentro, la casa lateral. Esta es nuestra base, esta es nuestra guía. Para los cirujanos, esta es nuestra guía. Cuando no vemos el apéndice, es nuestra guía. Yo soy cirujano pediatra. A mí me llaman a evaluar a un paciente, siempre me dan comillas, yo lo veo pediatra. Me quieren crear una historia, no que esté el paciente. Yo hago mi propia historia, hago mi propio examen y con eso hago el diagnóstico. Ellos ya les pidieron la ecografía. Cuando es un caso reciente, cuando no está complicado, el ecografista dice: no es apendicitis, no se ve la apéndice, no te informa nada más. Si no veo el apéndice, tengo que describir qué cosa veo, no decir lo que no veo. Tengo que decir qué cosas estoy viendo. Eso me ayuda, pero no me puedo decir no veo. Cuando ven el líquido libre, con abundancia de apéndice, líquido libre puede ser apendicitis. Lo importante es la historia clínica y el examen clínico que pasa. Entonces, como los pediatras digo, no examinan, se les saca la tortura. Entonces, dolor que empieza y no para, y se va acompañando de la disminución del apetito. Notamos que el vómito es apetito. Si uno encuentra el dolor, entonces de acá derecha, y si hay un rebote positivo, ya está complicado. El apéndice no necesariamente va a estar en esa ubicación. Realmente está hacia la pelvis, pero finalmente podemos encontrarlo retrocetar y a veces, como he dicho, podemos verlo junto con la vesícula. El apéndice vertiforme, el apéndice tal. Nace totalmente vencido. 8 centímetros más o menos, pero un niño se encontraba de 15 o 20 centímetros. Realmente. El adulto se lo corta, 4, 5, hasta 8 centímetros. Pero los niños podemos encontrar hasta 15 centímetros. Todo ascendente, más o menos 12 centímetros en promedio. Al derecho llega hacia el ángulo hepático que está cercano al hígado. No llega hacia el hígado, sino que se acerca, se aproxima. Aquí se han seccionado las arterias de ayuno iliadas. Se ha dejado el tronco, la rama terminal de la mesentérica superior, tronco ilio, biseco, apéndico, ólico.
Esto hay que evitar lesionados si hay problema. Si vamos a mantener el colon derecho, hay que evitar lesionar este problema. Luego tengo la cólica derecha y luego la cólica izquierda. Todos los ramas de la mesentérica superior. Les dije que ninguna rama cólica va de frente a irrigar a su porción. Y no, primero se forman arcos. Acá está el arco de Tedes, acá está el arco inferior, el colon ascendente, y acá este arco se forma entre la cólica derecha y la cólica izquierda. La cólica media. La cólica media se dirige hacia el ángulo hepático, se dirige de una rama derecha y una rama izquierda. Cólica media se dirige hacia el ángulo hepático, se dirige una rama derecha, se une con la arteria cólica derecha. Y acá, a unirse con la cólica izquierda. A esta fusión de estos dos arcos, de la cólica izquierda, de la cólica derecha, con la cólica media y con la cólica izquierda, se forma el arco de río largo. Arco de río largo. Esto ocurre en el colon transverso. De la mesentérica inferior van a salir tres ramas. Esta es la cólica izquierda. Acá se puede dirigir una rama al descendente. Y acá la sigmoidea y la última, la que se dirige hacia el recto. Rectal superior o hemorroidal superior. Este es otro punto crítico del cirujano. El punto crítico de Sude. ¿Qué pasaría si yo ligo cada arteria? Si yo ligo esta arteria acá, eso puede sobrevivir, que tenga arteria, pero el recto se necrosa, ¿no es cierto? Estoy ligando a la arteria rectal superior. ¿Verdad? Que es otro punto crítico. Punto crítico que sube la arteria hemorroidal superior o rectal superior. En conjunto desde acá hasta acá, o desde acá, y acá, lleva el arco de Drummond, desde el tronco ilio meseco pédico cólico hasta la hemorroidal superior. Miren, está formándose como una gran cadena, como una gran arteria, una sola. Se unen todas las arterias cólicas y forman ese arco. De ese arco salen las arterias rectas, ¿no? Para cada porción. Pero primero se forma ese gran arco, ¿ya? Desde el tronco ilio meseco pédico cólico hasta la arteria hemorroidal superior o rectal superior. O ese arco se llama el arco de Drummond. El punto crítico de Teves, el arco de Teves, y el punto crítico de Sude, también es el arco de hemorroidal superior o rectal superior y la sigmoidea. Acá faltan las ramas del yeyuno e ilio. Está el tronco ilio meseco pédico cólico, está la cólica derecha, está la cólica media, cólica izquierda, sigmoidea y rectal superior. Drenaje venoso. De la arteria esplénica, vaso, sale esta vena. La vena esplénica
se une con esa vena que tiene desde el recto, esto superior del recto, sigmoides, descendente, y se forma la vena mesentérica inferior. Se une con la vena esclérica y forma este tronco. El tronco es pleno mesentérico. De todo el intestino delgado y todo el colon derecho se forma esta vena, la vena mesentérica superior. Se une con el tronco espleno mesentérico y forma la vena porta. ¿Qué sangre está llevando esta vena? ¿Qué sangre? ¿Es rica en qué? ¿Pobre en qué? Pobre en oxígeno, rica en nutrientes e nutrientes. Esos nutrientes van captados de todo el intestino. ¿Sí? Esos nutrientes van al hígado justamente para fraccionarse y convertirse en glucosa. ¿Ya? O sea, el hígado va a estar irrigado por la arteria hepática y por la vena porta. La vena porta el 70% de la circulación y la arteria el 30%. La arteria le da oxígeno y la vena le da trabajo. Como ingresa, debe salir algo. Sale las venas suprahepáticas. Encima del hígado salen las venas, se llama la vena cava. Y el producto del desecho es la bilis. La bilis se va hacia la vesícula biliar, ahí se condensa y después se va a salir de forma progresiva de acuerdo a cómo lo decidimos. ¿No? Vena esclérica, vena mesentérica inferior, tronco espleno mesentérico, vena mesentérica superior, todo el intestino delgado, ciego, o ascendente, o transverso. Mesentérica, vena porta. Ingresa paralelo a la división de la arteria hepática. No quiero mencionar más porque voy a hablar de hígado. Y el hígado vamos a empezar. ¿Ya? Vamos a 10 minutos de descanso y continuamos. ¿Sí?